Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este ciclo de entrevistas del canal de TV Diario Digital Conclusión. Esta vez vamos a estar con temas que vienen preocupando, y no digo recientemente, sino que tiene que ver con una preocupación de los argentinos, que es por largo tiempo y que tuvo como protagonista el movimiento obrero cuando se trató de demandar por el derecho de sus representados. Estamos hablando de impuestos a las ganancias. Impuestos a las ganancias que, si usted recuerda, durante lo que fue la campaña de 2015, pudimos ver que el expresidente Mauricio Macri había prometido a toda la población, o a aquellos que estaban pagando impuestos a la ganancia, que no iban a pagar más. Bueno, todos sabemos después qué fue lo que pasó. Se multiplicó por 1 millón, se sumaron 1 millón de aportantes al impuesto a las ganancias, y eso hizo que de alguna forma los alcanzados, aquellos trabajadores que tenían un determinado rango de ingresos, vamos a decirlo sencillamente, sean los que quedaran de alguna forma contemplados en todo esto. Recuerdo por aquel entonces, y por eso lo traemos a colación, e incluso queremos hablar con él, con el senador actualmente provincial de Buenos Aires, exdiputado nacional y secretario general del sindicato de canillitas. ¿Cómo le va, Omar? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas tardes, un placer saludarlo a usted y a todo el equipo. Muy bien, gracias. Bueno, queríamos charlar con usted porque sabemos que hubo una iniciativa del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, quien, propuso que paguen ganancias a aquellos trabajadores que tenían un ingreso superior a 150.000 pesos. De hecho, también se sabe de que va a haber una reunión entre el presidente de la Cámara y algunos gremios que le han comentado que algunos ítems o algunos componentes del salario vinculados, como el caso de los viáticos o algún otro tipo de plus, no se ha incorporado como para que estos no fueran alcanzados. Usted tiene una experiencia como legislador y como dirigente del movimiento obrero, como quien reclamó en aquel entonces y como quien actualmente tiene una mirada desde las dos perspectivas. ¿Qué es lo que nos puede decir Plaini? Bueno, creo que la iniciativa que propone el presidente de la Cámara de Diputados e integrante del Frente de Todo es un paso de indudablemente, porque la inflación, como todos sabemos, carcome el poder de compra, y si a eso le incorporamos el tema mal llamado impuesto a las ganancias, porque en realidad al sector registrado de trabajadores termina siendo un impuesto al salario. Se han presentado varias iniciativas, yo recuerdo incluso en su momento cuando cumplía con mi tarea legislativa nacional en el Congreso de la Nación como diputado, junto al doctor Recalde, a Pablo Moyano, a Facundo Moyano, varias iniciativas se han presentado. Creo que en un momento oportuno, donde se está discutiendo una situación gravosa, como es la inflación, en el contexto mucho más grave aún, que es la pandemia, era importante que alguien tomara esta decisión, por eso nosotros la consideramos muy valiosa, pero claro, creemos que es el inicio de un avance que hay que profundizar. Por eso un conjunto de organizaciones sindicales que se ven afectadas están reclamando por estos otros adicionales que usted bien planteaba. Ejemplo, lo hemos tenido esta semana, cuando todo el pueblo se interiorizó que una empresa automotriz, el día martes, los trabajadores, un feriado, no quisieron concurrir a trabajar porque esas horas que trabajaban como un adicional producto del feriado, se las termina llevando ganancia. Por lo tanto, uno trabaja 8, 9, 7, las horas que fueran, para no percibir ningún ingreso. Entonces, esto en el tiempo hay que resolverlo. Ahora bien, es cierto que terminamos en el anterior gobierno pagando este injusto impuesto alrededor de 2.300.000 trabajadores registrados. Claro. ¿Sí? Sí, claro. Y que con esta modificación que hace ahora el Poder Legislativo, alrededor de 1.270.000 trabajadores, un poco menos, van a estar exentos. Ahora, ¿es un avance? Sí, claro que es un avance, pero nosotros creemos que hay que resolver en algún momento este tema. Digo siempre, si no resolvemos las causas, es muy difícil resolver las diferencias. Sí. Y esto se trata de una causa que injustamente hoy un sector de la clase trabajadora pareciera que es la aristocracia y termina pagando. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad yo he escuchado a veces
funcionarios, dirigentes, colegas suyos, que hablan de sueldos altos. Yo creo que es una mala concepción esa. Hay salarios dignos y salarios indignos, cuando hablamos del trabajador registrado. Y esta es la situación. Por eso creo que es un paso adelante y bueno, vamos a intentar del movimiento sindical también incorporar lo que usted mencionaba al inicio del programa, estos adicionales como las extras, como los viáticos y algunas cuestiones más, que para nosotros sería importante que sean eximidas de este injusto impuesto. Sí, claro, rescato profundamente lo que usted dice, Plaini, porque es esta costumbre de nivelar para abajo, y en ese nivelar para abajo pareciera ser de que algunos tendrían que ir hacia el terreno o el campo de la indignidad para pasar a ser prácticamente una sociedad más justa, y yo no creo que eso sea así. Fundamentalmente cuando, para que esto sea posible, también hay que tomar otro tipo de medidas que alcanzan a lo económico, que tiene que ver con la negociación que se lleva adelante, pero también con ese piso que muchas veces algunas multinacionales nos ponen, antojadizamente, a donde está, hasta si se quiere, por algunos sectores de la sociedad, mal visto que un trabajador de alguna autopartista o de alguna automotriz gane entre 95.000 y 110.000 pesos. Y cuidado, esto no es la panacea tampoco. De ninguna manera. Basta con ver reflejado lo que son hoy los precios en la canasta alimentaria. Claro. O sea, no hay que dar mucha vuelta en esto. Si uno va a la verdulería y un kilo de tomate está alrededor de 100 pesos, si un kilo de carne vale entre 500 y 700 pesos, miren, no hay mucho para discutir aquí. Claramente hoy hablamos de miles porque todo un proceso inflacionario nos llevó a esos miles, pero en realidad son papeles sin valor. Claro. Entonces, ya en la Argentina varias veces se ha cambiado la moneda. No queremos que suceda lo mismo. Creo que el gobierno, en medio de las dificultades que nos ocasiona la pandemia, ha tomado, como dice el dicho popular, el toro por las astas y quiere resolver esto. Cuando dice el ministro de Economía, mire, los salarios tienen que estar 2 o 3 puntos por encima de la inflación, bueno, es la forma de empezar a recuperar, primero, poder de compra. Segundo, a que se reactive el mercado interno. Si nosotros no hacemos esto, es imposible. Bueno, de allí que viene esta antesala de este acuerdo de precios y salarios y también esta iniciativa que yo creo que está en el contexto de una serie de decisiones que toma el gobierno nacional que tienen que empujar a reactivar el mercado interno, porque en realidad nosotros no vamos a crecer. Nosotros lo que vamos a hacer va a ser recuperar desde donde caímos. No hay que confundir en lo conceptual. Vamos a recuperar, sí, un 5, un 6%, ojalá que fuese más, y me parece que con una serie de medidas como la que el gobierno tiene estas buenas iniciativas, y si podemos ponernos de acuerdo con los sectores de la producción y el trabajo, bueno, creo que podemos empezar a pensar a ver cómo salimos de este fondo al que hemos llegado y después pensar más a mediano y largo plazo, obviamente. Sí, claro. Este es un camino, creo y entiendo tal cual usted nos dice y nos comparte. ¿Cuál cree usted que sería otra de las medidas como para que, bueno, el tema de los temas no sea ganancias, aunque sí, claro, es una urgencia desde la perspectiva de lo que significa el acontecer cotidiano? Ahora, ¿tiene expectativas fundadas, digamos, este acuerdo de precios y salarios? ¿Cómo lo ven a los empresarios? Porque uno los ve declarar cuando salen y dice, bueno, parece ser que no están muy tranquilos. Mire, yo creo que aquí hay que replantearse en profundidad el tema económico y social. Cuando digo esto estoy diciendo, nosotros tenemos un país que ha caído en una situación de pobreza muy dolorosa y con grandes bolsones de indigencia también, aún peor todavía. Claramente, incluso las políticas del gobierno anterior profundizaron absolutamente todo, de modo tal que tengamos un Estado que hoy es insuficiente para resolver toda la situación que se produce con la informalidad. En definitiva, ¿qué estoy diciendo con esto? Hoy el Estado argentino tiene 2 grandes afluentes de recursos. Uno es cuando toma créditos con los organismos multilaterales internacionales y el otro, el cobro de impuestos, que injustamente cae este impuesto también en un sector de la clase trabajadora. Sí. Si nosotros no revemos esta situación,
y el Estado no vuelve, ya no digo a articular como estamos diciendo, sino a regular todo el proceso socioeconómico y a volver a recuperar ejes centrales como tuvo mediados del siglo pasado, lo podemos actualizar, lo podemos poner en el contexto hoy del avance tecnológico, pero si nosotros, por nuestros ríos, por nuestros mares, navegan con total libertad los buques de bandera extranjera casi en un 90%, si no tenemos un control determinado de los puertos, si no administramos debidamente el comercio exterior, si todas las riquezas que salen de la Argentina, sean granos, sean en metales, se pesan en destino y no en origen, evidentemente, así es muy difícil, porque el Estado necesita más recursos. Y esos recursos están, pero el Estado tiene que regular más fuertemente. Está claro que hay un sector oligopólico en determinadas cadenas, como la cadena alimentaria, que impide y trata de impedir todo el tiempo esto que yo estoy planteando. Ahora, esto hay que discutirlo de fondo. Y allí el movimiento sindical tiene una responsabilidad, la mayor responsabilidad tiene el gobierno, y también tenemos que apuntar que en nuestro país 7 u 8 de cada puesto de trabajo lo generan las pymes. Son esas pymes las que conjuntamente con los trabajadores tenemos que articular y el gobierno darnos las herramientas para posibilitar créditos blandos, que no tengan esa carga tributaria que tienen, que vamos a tener que discutir una reforma tributaria, es injusta en la Argentina. Bueno, estas son cuestiones centrales. Yo creo que hacia ahí tiene que ir el Estado. Por eso, estas reuniones por sectores de acuerdo de precio y salario tiene que ser la antesala de lo que tiene que ponerse en definitiva a funcionar rápidamente, que es el Consejo Económico y Social. Y ahí definir los grandes trazos estratégicos de una política socioeconómica que podamos planificar mínimamente a un quinquenio y de allí para arriba. Esto es lo que creemos los trabajadores y en esto nos va a tener siempre el gobierno acompañando. Usted dijo algo que es nodal, Plaini, y creo que gran parte de la población está tomando cuenta de que esta idea sobre qué es lo que está pasando sobre la hidrovía y lo que está pasando en el mar continental argentino es casi hoy una verdad perogrullo que se cae, porque hay quienes los están anunciando. Recuerdo las gestiones que llevó adelante algunas ONG respecto del tema y de la cual se hizo eco el senador Tayana. Vimos cuando hizo alusión a este tema. Sabemos que el gobernador Kicillof incluso quiso avanzar sobre el tema del dragado del canal Magdalena. El canal Mir ya nos queda chico. Y Montevideo, de Montevideo a Buenos Aires, estamos perdiendo como Argentina 5.000 millones de dólares por año del flete que tendría que haber llegado a Buenos Aires en forma directa a través de ese canal y no vía la tercerización de Montevideo. Entonces, usted está en un tema nodal, estamos hablando casi al año 80.000 millones de dólares. ¿Quién del gobierno se hace eco de esto? Omar, ¿usted cómo lo ve? ¿Lo siente que está un poco demorado? ¿Lo están viendo, pero hay un momento para tratarlo? ¿Y quiénes se están juntando, si es que está pasando esto, como para poder impulsar y darle aliento al gobierno que este es un tema que tiene que hacerse cargo, ¿no? No, debemos reconocer que este gobierno instaló en el debate nacional el tema de la hidrovía, Paraná-Paraguay, sí, que instaló el tema del canal de Magdalena, sí, y eso es auspicioso, es positivo y es alentador. Ahora, nosotros tenemos que hacer y aportar para que haya una modificación de esa correlación de fuerzas que nos permita que el gobierno, más allá de articular, empiece a regular. Esto es clave. Así como en un momento, sobre todo, tema que se ha tratado estos días por el fallecimiento de un expresidente en la Argentina, así como nosotros pasamos de 43.000 kilómetros de vía férrea a menos de 10.000, y ahí tenemos las consecuencias hoy, porque ese legado está vivo y está presente en el achicamiento del Estado, está clarísimo esto. Nosotros tenemos que profundizar esta discusión. La discusión de la hidrovía, la discusión de la administración del comercio exterior, la discusión de la comunicación, que es central, cómo se difunde y cómo se informa, porque esa agenda, la agenda no la fija el gobierno, la siguen fijando los poderes concentrados, oligopólicos de la comunicación, que van mucho más allá, que son poderes económicos realmente. Bueno, hay una serie de temas que el gobierno debe abordar. Nosotros creemos que va en el camino correcto, pero claro, en medio de esta situación
recibió un gobierno, obviamente un país totalmente endeudado, incluso con deuda que han tomado hace 100 años, una cosa insólita, increíble, un país donde creció la pobreza, creció la indigencia, se perdieron decenas, cientos de miles de empleos, que donde hoy no predomina el trabajo registrado, sino que predomina casi en un plano de igualdad el trabajo informal, y nosotros tenemos que dar esta batalla, y la batalla es cultural, en principio. Por eso yo sostengo siempre que debemos hablar de producción, debemos hablar de empleo, cuando hablo de empleo hablo de trabajo con recibo de sueldo, registrado, y hablar de la tecnología y de la tecnología conveniente, no la tecnología de punta que nos dice el capitalismo salvaje, que es la de eliminar al hombre por el robot. Por supuesto que hay áreas que se van a robotizar. Ahora, esto se trata de una discusión profunda. Nosotros confiamos en que el gobierno ha instalado los temas. Bueno, ahora hay que dar ese debate. Y no hay que tener miedo a ese debate. Hay que llamar las cosas por su nombre, claramente. Si nosotros alguna vez tuvimos una junta de grano o una junta de carne, ¿por qué no recrear esa situación en el contexto actual que estamos? Sí. Ni siquiera estoy planteando, o sea, digo, uno no puede traspolar el tiempo, pero sí puede traspolar los objetivos de los valores de la nación que son importantes para el desarrollo de la calidad humana de sus habitantes. De esto estoy hablando. Bueno, busquemos la forma, porque el ensayo Vicentín, que no salió, terminó dándole la razón al propio gobierno, que quizás no lo hizo como correspondía. Pero ¿qué pasa ahora con Vicentín? ¿A dónde termina Vicentín? Claramente, ahí quizás el apresuramiento, quizás la descoordinación no permitió que un sector estratégico como el agroexportador, el gobierno no hiciera pie. Y de esto se trata, porque todos lo sabemos, y no se puede mirar para el costado, que hay una triangulación de un sector importante del campo argentino vía países hermanos, donde nosotros no tenemos control. Bueno, estas son cuestiones centrales. Por eso digo, vayamos a lo importante. Yo sé que ahora estamos tratando lo urgente, y la pandemia es urgente, pero también tenemos que ir resolviendo lo importante. Si esto no sucede, obviamente siempre terminan ganando los mismos. Sí, claro. Y de esto se trata. El campo nacional y popular, o por lo menos para muchos de nosotros, que ya peinamos canas hace mucho tiempo, no tenemos muchas oportunidades. Y también es cierto, necesitamos dejar un país para que los jóvenes realmente tengan ese derecho de pertenencia, ese sentimiento de pertenencia, de apostar fuertemente. Vuelvo a reiterar, y esto lo digo hasta el cansancio. No puede ser que Argentina no puede pasar, miles más, miles menos, los 6 millones de trabajos registrados. Claro. Ahí andamos. Algún ciento de miles más. No puede ser esto, porque la población creció y no podemos tener la pobreza que tenemos en el conurbano. Y también entender que la Argentina es toda, no es la General Paz y alrededores. Bueno, de esto se trata. Por eso fue importante la iniciativa del presidente con el tema hidrovía, cuando ahí instaló una comisión para trabajar en esa dirección. Sí, digo, me detengo un segundo porque usted dijo algo que tal vez vale la pena que se lo refresque a la población, o para aquel que no lo recuerda, o para aquel que no lo quiere recordar, o para aquel que, más allá de fallecimiento del expresidente, ¿no? Digo porque fue emblemática la fecha, 1991, cuando nos sumió en un proyecto de dependencia que destrozó a la República Argentina desde el punto de vista productivo. Yo no quiero analizar bien cuáles fueron las causas, pero como usted dice, los medios informan, y yo recuerdo que había un señor que le hablaba a una doña Rosa, que le decía que los ferrocarriles eran perdidosos para el Estado, pero resulta que cuando fueron privatizados, el subsidio superaba la cantidad de salarios de los 90.000 trabajadores que tenía en los ferrocarriles argentinos. Entonces fue peor la privatización, se cerraron ramales, se desconectó la Argentina, se dejaron pueblos prácticamente aislados, algunos de ellos ya no existen como tales, y las migraciones al conurbano bonaerense, digo, algunos asentamientos que se les llama irregulares, pero que son los lugares, los hogares de algunos de esos argentinos que fueron afectados por esto, no son ni más ni menos que el calco de esa dependencia prácticamente indigna a la que nos han sometido determinadas clases dirigentes, y que hago la salvedad, no lo incluyo a usted porque usted
era parte del MTA, Plaini. Usted luchaba contra eso. Y es por eso que lo estamos llamando, para recuperar esta memoria y para, bueno, entrever cuáles son las expectativas que tiene este grupo del cual usted es parte dentro del movimiento obrero, como para iniciar este empuje, ¿cómo le puedo decir? Impulso, si se quiere, para instalar los temas y que los argentinos tomen cuenta de que hay cosas muy importantes para charlar entre todos los argentinos, los grandes temas nacionales, como decía un presidente, porque si no el futuro nos lleva puesto. Bueno, precisamente usted tocando ese tema, evidentemente ese expresidente fallecido, su legado sigue vigente. ¿Por qué? Porque le puso letra, acción y legislación al neoliberalismo argentino. Claro. Entonces no podemos tener integrantes en nuestra fuerza que por indiferencia, por pereza intelectual, y no quiero pensar por complicidad, quiera mantener la estructura privatista que él pergeñó. Y ahí podemos hablar de los ríos, los puertos, la flota naval, los astilleros, los trenes, la energía, la comunicación, el comercio exterior, la concentración de todas las ramas del Estado Nacional. Nuestra lucha tiene que seguir siendo la misma, aquella que encabezamos en los 90 con la CTA, el MTA, esas marchas federales que hicimos. Tenemos que continuar con esa lucha. Y usted lo dijo recién claramente. ¿A dónde cree la sociedad argentina que cuando quedaron esos pueblos fantasmas o esos pueblos que desaparecieron, a dónde cree que emigraron internamente esa familia? Al conurbano, sí, claro. En su mayoría, al Gran Rosario, que está implosionado. Sí. Allí emigraron. Sí. Entonces, esto es producto de aquello, con el golpe, obviamente, letal del 76, Alfredo Martínez de Oz, que ahí comienza todo esto y el desastre argentino. Bueno, salvo los breves interreños que tuvimos, con algún intento por ahí de don Raúl Alfonsín y después Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, hemos recuperado un poco de esa, hemos tratado de salir un poco de esa pobreza. No alcanzó, claro que no alcanzó. Pero por eso insisto, nosotros tenemos que volver a recuperar esas estructuras que se privatizaron. Después analizaremos cuáles. Podríamos nombrar un montón usted y yo y estar horas desde YPF para acá. Pero está clarísimo que nosotros, si queremos salir de la pobreza y de la indigencia, no podemos administrarla durante 4 años de gobierno. Hay que hacer algo distinto. Y esto significa, hay que confrontar. No hay otra posibilidad que confrontar. Los intereses y el poder no están en nuestro gobierno. Están los sectores concentrados de la economía mundial, regional y los representantes locales. De esto se trata y creo que por lo menos hay un sector de la sociedad muy importante, estoy convencido, que va a dar esa lucha. Nadie se tiene que enojar por las cosas que decimos, al contrario, sabemos que tenemos que mantener las tensiones dentro de una coalición como la nuestra, del Frente de Todos, de 16 partidos, donde hay distintas procedencias, distintas acciones en los momentos históricos, pero tenemos que resolver la cuestión de fondo. Y la cuestión de fondo en la Argentina le han puesto un nombre para los medios que es mentiroso, la grieta. La grieta puede ser entre dirigentes, puede ser entre colegas suyos, puede ser, no sé, entre religiones. ¿Sabe cuál es el problema? La desigualdad. De que en la Argentina hay una familia que no puede comer y hay otros que la abundancia es tanta que tiran comida. De esto se trata. Sí, ahora, no le quiero sonsacar nada, pero a ver, le quiero decir esto. La dependencia duele. Por lo general lo que nos deja es menos salud, menos educación, menos derechos, y eso ya, de hecho, tal cual está planteada la realidad, se puede llegar a decir de que nos va a seguir doliendo, como usted dice, si acá no se toma cartas en el asunto sobre determinadas áreas de la economía. Bien, visto esto y atendiendo a que el conjunto o la mayoría del movimiento obrero se proclama peronista y que el peronismo tiene un ideario, que es claro, cualquiera lee libros o lee algunos diarios y se da cuenta de que es muy clara las consignas que ofrece el justicialismo. ¿Usted los ve de alguna forma a muchos de sus pares compenetrados, consustanciados, que esta idea es posible y que alguna vez se demostró en la historia, como para poder volver a retomar, digamos, con más énfasis esas banderas que tanto se pregonaron y que tanta alegría le dio a la población? ¿Cree que esto se puede charlar bien dentro del movimiento obrero y que todos acompañarán en esto? Claramente el movimiento obrero se debe a un debate hacia su interior. Se debe a la elaboración de un programa.
y se debe también discutir en profundidad una renovación de la dirigencia. Claramente, yo primero siempre parto de la autocrítica del sector donde provengo, para tener autoridad para hacer hacia otros sectores. Está plasmado a través de los años que hay un sector que siempre fue connivente con cualquier gobierno de turno. Y nosotros eso lo tenemos que modificar. Y eso se modifica con el compromiso de una dirigencia que esté dispuesta a dar estas batallas, póngale en este sentido, lo digo, una buena intención. Y metafóricamente. Primero, elaborando un programa propio de la clase obrera, que lo tenemos, que lo tuvimos, que podemos recorrer la historia de los 90 años de la CGT, allí los va a encontrar, que se pueden actualizar tranquilamente. En segundo lugar, siempre digo, uno debe vivir lo más parecido a lo que habla. Y en tercer lugar, nosotros nos debemos un debate muy profundo de esta dirigencia, que en realidad fue reinventada con el advenimiento de Juan Perón, el sindicalismo, cuando él lo definió, el sindicalismo, cuando él decía que es un condominio de poder. Bueno, son cosas centrales que nosotros tenemos que debatir para entonces sí abordar sobre el gobierno nacional y popular, cualquiera fuere, y en particular sobre el peronismo, para que nosotros planteemos estas cosas con profundidad. Mediados del siglo pasado, la Argentina entró en la disputa en el concierto de las grandes naciones cuando se industrializó. De un país agroexportador pasó a ser un país a producir uranio enriquecido. Eso se hizo con el advenimiento del peronismo, mediados del siglo pasado. Hoy, a 75 años más, estamos en un país donde el 50% prácticamente de la Argentina está en la pobreza. Cuando nosotros supimos tener una clase media que fue la envidia de toda la América Morena. Bueno, evidentemente tenemos que revisar estas cosas. Y allí nosotros haremos nuestras autocríticas, la harán los otros sectores fundamentalmente, pero tenemos que concretar aquello que sabiamente Juan Perón decía. Mire, la obra de arte ya no está en escribir y en concebir un plan. La obra de arte está en realizarlo. Y de esto se trata, y en eso hay reservas morales, éticas y de convicciones en el movimiento obrero. Estoy confiado, creo en eso, y hay un sector maravilloso de jóvenes que hoy tienen que tener la posibilidad de que haya un recambio, cuanto menos en la conducción en la cabeza de la CGT, porque eso va a permitir que el gobierno se fortalezca. ¿Sabe por qué se fortalezca? Porque si hay un secretariado de la CGT que es creíble y respetado por sus bases, eso lo favorece al gobierno. Las divisiones lo único que hace es profundizar las diferencias y la dispersión. Perfecto. Bueno, desde ya yo le quiero agradecer su tiempo, Omar, como siempre, de compartir su pensamiento y de tocar los temas de actualidad como aquellos temas que importan desde la historia, valen desde la memoria y son una proyección y, por qué no, un anhelo o un sueño para muchos argentinos de lo que significa la dignidad, porque el futuro todavía no aparece muy claro, pero que a ver, nos empiecen a decir los dirigentes que tienen responsabilidades varias, incluso usted como senador y representante de los bonaerenses en la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, puedan plasmar con claridad este tipo de temas o este tipo de estrategias para elaborar y para consensuar con el resto de la comunidad, es positivo. Así que le quiero agradecer su tiempo. No, gracias a ustedes, y me voy diciendo esto a ver, los televidentes y a los oyentes. Perón definía muy bien, el hombre debe producir por lo menos lo que consume. No creo que ningún habitante en este país quiera vivir del asistencialismo, pero tenemos que tener cuidado, porque el hábito hace al monje. Por lo tanto, debemos volver a estos tres conceptos fundamentales: producción, empleo y tecnología. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Una consigna válida del presente y con profunda raíz en el caso de que salga todo bien, y esperemos que así sea, respecto a lo que significa la construcción de la dignidad humana, ¿no? Así que muchas gracias. No, gracias a ustedes por la referencia, siempre tenerme en cuenta. Muchísimas gracias. Por favor, hasta luego, Plaini. Bueno, escuchábamos a
el secretario general de los Canillitas, Omar Plaini, también actualmente se desempeña como senador de la provincia de Buenos Aires. Creo que vale destacar en este sentido el tema de apelar a la memoria como para refrescarnos que hay medios, y no quiero hablar de mis padres, pero hay algunos que están muy empeñados en que no nos enteremos de que alguna vez supimos hacer las cosas, de que eso tuvo un contexto y que tuvo una política y que tuvo un sueño y que tuvo un proyecto, un modelo de país que fue consensuado entre los argentinos y que tenía un objetivo preciso. La soberanía política no es cuento y la independencia económica menos. Tanto es así que si usted se pone a mirar sobre la base de lo que son las propuestas, hoy por hoy, en aquellas campañas donde vimos a distintos dirigentes políticos de distintos partidos políticos, donde nunca está presente esta postura, que siendo los protagonistas de esos proyectos, nos hacen tener que discutir esto que estamos discutiendo hoy. Y vaya si es válido tenerlo en cuenta, porque así como decía Plaini, ¿no? La dignidad tiene que ver, está íntimamente relacionado con el ser humano. O sea, es imposible pensar en un ser humano indigno, aunque éste exista. Y mucho menos discutir desde el nivelar para abajo. Pero también es cierto de que si bien se deben actualizar algunas cosas, como decía recién Omar Plaini, estaba hablando de los puntos de La Falda, Huerta Grande y aquellos puntos que había elaborado Saulo Baldini, y que hoy el movimiento obrero se debe dar esa discusión para poder actualizar hacia dónde debe organizar sus objetivos, bien vale la pena, y lo decía por este motivo, porque hasta ahora muchos sectores de la sociedad no se sienten contemplados o convocados al diálogo. Bueno, valdrá la pena de que se empiece a transitar este camino, que no se pierda esa memoria, como recién lo decía el dirigente, y que de alguna manera empecemos a tener expectativas y perspectivas distintas, mirando de dónde venimos, qué nos quieren tapar y hacia dónde queremos ir. Será cuestión de recordar. Será cuestión de tener memoria. Y como por lo general las ideas se expresan a través de las palabras y pensamos a través de ellas, bien vale la pena desgranar algunos conceptos como para saber si no están vigentes. ¿Y cómo lo sabemos? Mira, es sencillo, agarra el mapa de toda la hidrovía y te vas a enterar de que de 51 puertos que tenemos como Argentina, 45 son extranjeros. Que la mayoría de los barcos o las barcazas que bajan por la hidrovía son paraguayas. Que la mayoría de los buques que ingresan a puertos de la hidrovía también son extranjeros. Que Argentina no tiene flota porque la destruyeron. Y en eso se empeñaron muchos socios locales de intereses extranjeros. Bueno, vamos a empezar a decir las cosas como son, porque con esto de tratar de no herir la susceptibilidad de nadie, no vamos a ningún lado. Fíjese usted lo que estamos discutiendo. Bueno, es parte de lo que nos proponemos también cuando estamos charlando con usted y cuando lo invitamos a que siga la postura de quienes invitamos para poder plasmar sus opiniones. Gracias por su tiempo. Desde aquí, desde el canal de TV de Conclusión, este capítulo ha finalizado. Tanto Sebastián Moreno como Aldo Batizaco te cuenta que nos vemos en la próxima. Chau, hasta luego.